Para empezar hay que decir que virus Zika es un virus muy poco agresivo que produce una enfermedad en los humanos prácticamente parecida a una gripe o poco más. Una semanita de un poco de fiebre, sensación de congestión nasal, dolores musculares y poco más. Tiene de interesante este virus que, aunque parece que no está claro el origen, se está cada vez más focalizando en una zona de Centroáfrica, a pesar de que donde se conoce más es el virus Zika de la Polinesia francesa. Y hay realmente algunas pequeñas diferencias en la estructura de los ácidos nucleicos que transfiere un virus entre el virus Zika de Uganda, el virus Zika de Senegal y el virus Zika de Brasil. Seguramente porque en los diferentes pases de un lugar a otro del mundo han pasado una serie de años y han ido modificando la estructura de los virus. Esto es lo que hace que los virus sean tan cabrones, si me permites la palabra. Y es que mutan, cambian su historia genética de tal manera que se vuelven un poco más resistentes o un poco más agresivos según les convenga a lo largo de los diferentes pases. Está transmitido por un mosquito. Por tanto, si no nos pica el mosquito, un humano no me puede transferir a mí el virus, no me puede contagiar, excepto que yo tenga relaciones sexuales con ese humano si está infectado en ese momento. Porque ya se ha demostrado hace bien poco tiempo, hace escasamente un mes, las autoridades americanas demostraron primero la sospecha y luego la confirmación del primer caso de transmisión sexual por relaciones sexuales de una mujer a un hombre en el centro de Nueva York. El hombre solo había tenido contacto con el virus Zika a partir de su conocimiento carnal, podríamos decir en lenguaje antiguo, con esta mujer, que era una mujer que había venido recientemente de un país subtropical en Latinoamérica y que había sido contagiada de virus Zika por una picadura de un mosquito. Un mosquito que afortunadamente todavía no tenemos en las latitudes del País Vasco. Se llama Aedes aegypti y es el mismo mosquito que transmite otras enfermedades también producidas por virus, como la fiebre amarilla, el dengue y la fiebre chikungunya, que las tres, unas son mucho más complicadas y mucho más peliagudas que Zika. Virus Zika produce una enfermedad muy poco importante. El problema viene cuando la persona infectada es una embarazada. En este momento, ya desde hace ya una temporada importante, se ha demostrado y se ha publicado nada menos que una revista científica muy importante, se llama Lancet, se ha demostrado la transmisión del virus Zika mediante transmisión vertical, que decimos los ginecólogos. Quiere decir que es capaz de atravesar la placenta y transmitirse al feto. Es más, no solamente se ha identificado virus Zika en la placenta de mujeres embarazadas infectadas, sino que se ha demostrado su presencia en el líquido amniótico en el que el niño está bañado todo el embarazo. Y esto es muy importante porque dependiendo de la época del embarazo en que la embarazada se contagia, produce unas malformaciones brutales, como no hemos visto hasta ahora de ningún agente biológico. Por ejemplo, la microcefalia. Por ejemplo, la microcefalia. Entiéndase por microcefalia un defecto de formación del sistema nervioso central. O sea, el niño tiene un cráneo muy aplastado, con una frente de apenas 1 o 2 centímetros, que inmediatamente se va hacia atrás, porque no tiene masa encefálica, porque no tiene cerebro, que se haya diagnosticado de forma normal. Con lo cual, el daño sensorial y el daño neurológico del niño es brutal, es terrible. En estos momentos ya tenemos un niño nacido así en el territorio español, en Cataluña, de un caso importado. Hace escasamente un par de meses ya teníamos 16 embarazadas contagiadas de virus Zika, todos casos importados. Y teníamos 100 y pico personas conocidas ya en España que tenían el virus Zika y que habían sufrido la enfermedad. Pero insisto, todos los casos importados. Quiere decir, personas que habían ido a sus países de origen, a Ecuador, a Bolivia, a Brasil, a Colombia, habían sido picados por el mosquito Aedes aegypti y les había transmitido el virus Zika. Hasta ahora todavía no se han informado ni un solo caso de virus Zika contraído en España. Y no ha habido ni un solo caso de ninguna embarazada que haya contraído el virus Zika en España. Por tanto, las embarazadas que hemos visto en España eran embarazadas que venían de allí, que venían de su país de origen ya contagiadas y que venían a continuar su embarazo, su vida o su parto aquí. O sea que desde ese punto de vista yo no estoy seguro de que podamos estar tranquilos, la verdad. Pero de momento sabemos que el mosquito Aedes aegypti
solo se reproduce bien en territorios con un calor que no tenemos en el País Vasco, porque necesita agua encharcada y necesita además temperaturas muy elevadas, o sea, temperaturas tropicales o subtropicales. Ya, en todo caso, ya nos dice usted que hay varios episodios ya, aunque sean importados, de virus del Zika y que afectan a ciudadanas que residen en el Estado español. ¿Hay algún protocolo de actuación? Sí. Autoridades sanitarias, ustedes, los ginecólogos, los expertos que están recomendando o no sé, ¿qué protocolo de actuación lanzan a la ciudadanía? Lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que esté tranquila. Yo le doy, si quiere, una de cal y una de arena. O sea, aquí todo depende del color del cristal con que lo mires, como decía don José de Campoamor en las greguerías, pero al final uno se tiene que quedar con la norma general. Y la norma general es tranquilidad absoluta. Tranquilidad absoluta. Muy a pesar de que el mosquito, este mosquito Aedes aegypti, ha aprendido a reproducirse no ya en charcas, como lo hacía antes, sino en pequeñas colecciones de líquido. De tal manera que el agua de las macetas de los ayuntamientos, de esas macetas gordas que nos ponen en las calles para decorarnos las calles con flores y con plantas, pues cuando se riegan, esa pequeña cantidad de agua que queda allí un poco en el pocillo, ahí ya se ha demostrado que puede sobrevivir el Aedes aegypti y puede reproducirse. Bueno, pero aquí en principio no, por la cosa de la temperatura. Ese es el punto de la cuestión. Esa es la mala noticia y la buena. Zona tropical o subtropical, que yo sepa, en la península ibérica, pues Almuñécar y Motril y Salobreña. Exacto. Es decir, la costa tropical de la península ibérica. Toda la zona del Sicilia sureste. También, ojo. Claro, Sicilia también. Claro. Toda la zona del sureste español norte de Sicilia y la costa norte subtropical. Incluso la parte sur de la punta sur de Sicilia. Pero bueno, de momento, todos los casos que hemos visto en España son todos casos importados. Desde el punto de vista diagnóstico tenemos un protocolo ya muy medido, de tal manera que ante la más mínima sospecha de virus Zika, de enfermedad por virus Zika, todos los médicos de atención primaria y los ginecólogos estamos muy pendientes para realizar los análisis pertinentes. El problema es que no siempre se puede diagnosticar el virus en la sangre o en la orina, y por ejemplo el primer caso en el que se demostró la transmisión vertical del virus de la madre al niño a través de la placenta, solo se demostró en el líquido amniótico, y sin embargo el test que le habían hecho a la madre en sangre y en orina eran negativos. Daba normal. Muy a pesar de lo cual, el feto nació con las malformaciones porque tenía el virus en el líquido amniótico, donde se pudo demostrar mediante una amniocentesis. Entonces, ya tenemos un protocolo, y yo creo que no es cuestión de alarmar a la ciudadanía con una nueva enfermedad. Mire usted, si usted me está escuchando en la radio, lo primero, bienvenido a la vida, porque me está usted escuchando, y esa es la gran noticia. Y como estamos en 2016, tenemos enfermedades diferentes que 1184 y que 1139. Hoy nadie oye hablar de sarampión o de rubeola. Cuando yo estudié la carrera, evidentemente en el siglo pasado, ¿verdad?, pero no hace tanto, había un tema de 30 y tantas páginas sobre la rubeola en el embarazo y el daño de la rubeola en el feto o en el embrión. Bueno, no conozco ningún pediatra, ni vivo ni muerto, que haya visto un solo caso de rubeola en un recién nacido o en un embrión. No conozco. ¿Por qué? Porque sistemáticamente vacunamos a la población de rubeola a los 11 años, la última dosis. Y la niña está vacunada desde su más tierna infancia, e incluso a los 11 o 12 años se le pone una dosis de recuerdo. Por lo tanto, y es más, los ginecólogos siempre medimos la presencia de anticuerpos antirrubeólica en la sangre de las mujeres que se quieren quedar embarazadas. Por tanto, bienvenido a la vida. ¿Que llega una nueva enfermedad por virus Zika? Bueno, pero se nos han ido otras. Ahora nos estamos ocupando de virus Zika, pero seguro que dentro de 4 o 5 años lo consideraremos un mal recuerdo porque se estará a punto de desarrollar una vacuna o estará a punto de ponerse en marcha una vacuna. Yo estoy absolutamente convencido que las enfermedades infecciosas no van a ser los que van a condicionar nuestra vida, seguro. O sea que, doctor, el mensaje en este caso concreto es que ahora mismo la situación no es alarmante. Las hay. Y progresivamente vamos a ir consiguiendo remedios, como se ha conseguido con otras enfermedades que usted ha mencionado y que estaban relacionadas también con el embarazo. Claro, y con virus. Vamos a ver, que una embarazada tuviera una rubeola era una desgracia terrible, o que tuviera un sarampión. Hoy, ¿quién oye hablar de sarampión? Solamente aquellas personas insensatas, y lo digo con todas las letras, que deciden no vacunar a sus hijos. Es una insensatez desde el punto de vista científico y un peligro para la colectividad en la que uno vive,
decidir no vacunar a tus hijos. Porque lo que no haces es aislarlos. Hay una corriente, doctor, una cierta corriente de opinión y de opinión, pero la opinión no siempre está sustentada en los conocimientos, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Que el que decide no vacunar a sus hijos no decide simultáneamente aislarlos de la sociedad, no, los mantiene en la sociedad, con lo cual se aprovecha de lo que los epidemiólogos llaman el efecto rebaño, la protección indirecta que otros niños ya vacunados hacen sobre el niño no vacunado en la medida en que ellos no le van a transmitir virus. Amigo mío, tú no vacunas a tus hijos, pero te aprovechas de la vacunación social, del efecto rebaño. ¡Ah, qué jeta! No, si no vacunas a tus hijos, vete a vivir a la cepa de un monte, vete al Gorbea y aíslate del mundo. Pero si tienes a los hijos en la Icastola, si tienes a los hijos en la guardería, si tienes a los hijos en el colegio privado, donde quieras, con otros niños vacunados, te estás aprovechando del efecto rebaño. Y eso, por lo menos, es incoherente intelectualmente con tu posición a priorística de no vacunar. Lo que sucede es que además, y aparte de eso que es una consideración, bueno, muy respetable, pero que está ahí y no va más, es el asunto de los riesgos que corren esos niños, claro, que se ha demostrado en algún caso, claro, situaciones muy complicadas de salud. En este momento se cuentan por miles los paralíticos cerebrales que hay en Francia, fruto de esa nueva corriente de no vacunar a los niños contra el sarampión. Es que el sarampión es una enfermedad, digamos, casi despreciable cuando el niño está vacunado. Pero cuando el niño no está vacunado y no ha tenido contacto nunca con el virus del sarampión, un sarampión puede llegar a ser muy grave y dejar unas secuelas neurológicas muy serias. Cuidado, que estamos hablando de cosas que queman mucho, no es lo de el juego de la cerilla, estamos hablando de antorchas y el bosque. Y una vez iniciado el incendio hay que poner medios extraordinarios. Yo, sinceramente, como médico, como ginecólogo, no puedo decir otra cosa que la vacunación es, en estos momentos, en toda la historia de la medicina mundial, en toda la historia de la humanidad, la segunda actividad humana que más vidas ha salvado. No demos pasos atrás, demos pasos hacia adelante, por Dios. ¿La primera actividad? Es la canalización de las aguas fecales. O sea, eso de evitar lo de las aguas van, que hacían en el medioevo, ¿no? Que eso sí que traía enfermedades. Que tú fueras por las calles sorteando los orines y las heces de tus congéneres. Eso producía... Y todo lo que suponía de riesgo de infecciones. Imagínate. Bueno, pues la vacunación, imprescindible. En el virus del Zika habrá al final una vacunación, seguro. Tardará un poquito más, un poquito menos, pero se están dando pasos ya importantes. Los ginecólogos y los médicos y médicas en general están trabajando en ello y la comunidad científica, ¿no? Yo creo que de manera muy importante, fundamentalmente porque ahora tenemos técnicas, metodología para desarrollar vacunas mucho más sencillas de lo que teníamos en 1950 o en 1980. Gracias a un hispanoamericano, gracias a un colombiano que además donó gratuitamente su metodología para fabricar vacunas a la Organización Mundial de la Salud. Gracias a ese benefactor terrible, las vacunas se pueden fabricar más fácilmente. Se puede estudiar más fácilmente el genoma del virus y se puede aplicar esos conocimientos metodológicos con mucha más sencillez. Muy a pesar de que ya digo que en estos momentos sabemos que los diferentes virus Zika, porque ya hay varios, el de Brasil se parece casi del todo al de Senegal, pero difiere un poquito del de Uganda. Entonces, ya empezamos con matices, ¿no? Pero esos son matices para los microbiólogos y los virólogos que los presentadores de programas de radio, los conductores y los ginecólogos de a pie, pues no debemos tener en cuenta. Mensaje, tranquilidad absoluta. Solo hay casos importados, el Aedes aegypti todavía es un mosquito que en España no tiene vigencia. Y de momento yo creo que caminamos con paso firme hacia una vacunación.